de nuestro repaso. ¿Ya? Sí. Estamos ya, chicos, haciendo el repaso final de nuestro curso, porque como tú sabes, pues que en este último prospecto del curso, el temario de literatura lo han sintetizado más, ¿no? Han juntado temas, han aumentado algunos temas, ¿no? Por eso que se ha reducido, ¿no? El temario, ¿no? De ahí que prácticamente pues estamos ya en la parte final solamente repasando, ¿no? Preparándonos para el examen, chicos, que ya está cerca, ¿no? Entrenamos para ese día, chicos, ¿no? Y bueno, pues la idea es que estés pues llegando con mucho optimismo, con mucha confianza, ¿no? Mucha confianza en ti mismo. Es importante eso, ¿ah? Sí, porque hay chicos que están así, pues, con el temor, ¿no? La duda, ingresaré, no ingresaré, creo que no. O sea, antes de la pelea ya están pensando en que van a perder. No es así. Tienen que ir con mucha confianza, ¿no? ¿No? Es importante eso. Tú te estás preparando, ¿no? No es, pues, en vano todo lo que has aprendido, lo que has practicado en estos tiempos. Y todo eso lo tienes que aplicar, pues, ¿no? ¿No? Con mucha habilidad ese día, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer ahora la segunda parte del repaso, ¿ya? Los últimos temas, ¿no? ¿Ya? Va a ser pues esencialmente una clase práctica, ¿no? ¿Ya? Listos, entonces vamos a comenzar, ¿ya? Le voy a pedir aquí, chicos, la participación, porque la idea es que ustedes, pues, ¿no? Demuestren lo aprendido, ¿ya? Bien, entonces comenzamos con la primera pregunta. Ya, a ver, ahí está. Ya, veamos la pregunta. Dice, ¿qué se puede deducir del siguiente fragmento sobre el boom hispanoamericano escrito por Ángel Rama? Ya, a ver, te comento que Ángel Rama fue un intelectual, un estudioso de este fenómeno literario. Él intenta incluso hacer pues un análisis de lo que fue el boom, de cuáles fueron sus antecedentes, quiénes fueron sus principales representantes, ¿no? Todo el contexto, todo lo que se sabe mayormente del boom, lo obtenemos a partir de los estudios de Ángel Rama. Entonces veamos lo que dice. Habiendo aparecido originalmente en México y en Buenos Aires, este fenómeno se amplió al instalarse en Barcelona, España, ¿no? Donde la tardía y confusa información sobre la novela latinoamericana proporcionó una primera imagen de la arbitrariedad que caracterizaría al boom. ¿Ya? Arbitrariedad, chicos, se refiere a que esto está determinado por la casualidad, ¿no? O por un capricho, más no por una razón o lógica, ¿no? Entonces dice, la confusa información sobre la novela latinoamericana proporcionó una primera imagen de la arbitrariedad que caracterizaría al boom. El conocimiento de Vargas Llosa fue anterior al de Julio Cortázar y el de este anterior al de Jorge Luis Borges, lo que contribuyó a un aplanamiento sincrónico de la historia de la narrativa americana, que solo con posterioridad y dificultosamente la crítica trató de enmendar. Ya, esto lo dice Ángel Ramos, ¿no? Ya, ¿qué se puede deducir del siguiente fragmento? A ver, damos un tiempo para que elijan su clave.
Listo, listos. A ver, vemos tus claves. Manden su clave, chicos. A ver, Willy, ¿haremos quizzes? Sí, al final hacemos un quizzes. Sí, sí, sí. Ya está preparado. ¿Ya? Pero primero hacemos esta práctica. A ver, claves para la pregunta uno. A ver, Kevin dice, profesor, es la A. Will me dice la D. Camila también dice que es la A. Carla, la D. Ah, ahí está el debate entre la A y la D, ¿no? La A y la D. Sí, pues está entre esas dos, ¿ah? Está entre esas dos, ¿no? Ya, a ver, ¿qué dice Ángel Rama, estudioso del boom? Dice que habiendo aparecido originalmente en México y Buenos Aires, ¿no? O sea, este fenómeno del boom, que tú sabes que fue un auge editorial y comercial de la novela latinoamericana, o sea, este auge editorial, dice, tuvo su origen en México y Buenos Aires. O sea, las obras del boom se van a promocionar primero en editoriales de México y Buenos Aires, ¿ya? México y Buenos Aires. Ahí comienza a difundirse estas novelas del boom. Pero este fenómeno, dice, se amplió, tuvo su, digamos, su consagración, su mayor momento en Barcelona. Claro, en Barcelona aparecen grandes editoriales como Six Barral, la editorial Losada, Alfaguara, ¿no? Ahí comienza con más fuerza el boom, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces la A dice, ¿el primer momento del boom se inició en Barcelona? No, el primer momento del boom se inició en México y Buenos Aires. En Barcelona tuvo ya su consagración. O sea, el boom explota con mayor fuerza en Barcelona. Son, son las editoriales españolas las que van a marketear así con fuerza las obras de los latinoamericanos, ¿no? Ahora dice, en Barcelona, ¿no? Se instala con auge en Barcelona, donde la tardía y confusa información sobre la novela latinoamericana proporcionó una imagen de la arbitrariedad que caracterizaría al boom. Claro, el boom para muchos fue fruto de la casualidad, del azar, una alegre coincidencia, ¿no? De talento, editoriales, revolución cubana, todo eso se juntó, ¿no? Así fruto del azar para que haya este auge literario, ¿no? Ya, pero dice que la información fue confusa y proporcionó una imagen de arbitrariedad que caracterizaría al boom. Dos puntos, porque está aclarando, ¿no? Aclaración, dos puntos y aclara. El conocimiento de Vargas Llosa fue anterior a Cortázar. Lo cierto es que el primero en publicar obras entre estos autores fue Cortázar, y luego viene Vargas Llosa, ¿no? O sea, no me refiero a que Cortázar inició el boom, sino que Cortázar comenzó a publicar antes que Vargas Llosa, ¿ya? Pero en el mundo conocieron primero a Vargas Llosa antes que Cortázar. Es más, conocieron primero a Borges antes que Cortázar. Chicos, ¿Borges publicó antes o después del boom? ¿Ah? Jorge Luis Borges, ¿publicó antes o después del boom? ¿Qué dicen ustedes? Acuérdense de las etapas del boom, ¿no? Perdón, de la nueva narrativa, ¿no? Las etapas de la nueva narrativa. Borges fue antes, pues, ¿no? Borges vivió antes del boom, en la etapa de la consolidación, que es la segunda etapa de la nueva narrativa. Entonces dice, primero conocieron a Borges y después, ¿no? A Cortázar, ¿no? Y así, o sea, todo era un desorden, chicos. Es que lo que pasa es que en el mundo no conocían, pues, o en Europa por lo menos no conocían a estos escritores no sabían la historia ordenada de estos escritores, simplemente venía el libro y lo leían, ah, ya, entonces Borges fue primero perdón, después de Cortázar, o sea, había una confusión. Y ahí después ya, ¿no? Los críticos comienzan a ordenar posteriormente, ¿no? Comienzan a enmendar esos errores, ¿no? ¿No? Entonces, hubo pues un desorden en el estudio de los escritores. Después ya se intenta ordenar, ¿no? Por eso que la clave correcta era la de la arbitrariedad
se refiere al hecho de estudiar a los autores de forma desordenada. Claro, como dice acá, ¿no? Conocieron a Vargas Llosa antes que a Cortázar y a este lo conocieron antes que a Borges, ¿no? ¿No? Entonces, hay todo, pues, una confusión en el orden, ¿no? Por eso que después ya se va a ordenar, ¿no? Bien, a eso se refiere el texto, ¿no? Listo, clave D. Pregunta 2. Dice, según el siguiente texto, ¿cuál sería uno de los principales motivos de éxito del boom según Ángel Rama? A ver, leamos el texto. Dice, más importante fue la atención que en Estados Unidos, Francia, Italia y últimamente en Alemania Federal se concedió a las traducciones, lo que habría de constituir uno de los capítulos principales de su éxito, explicable dada la dolida conciencia de preterición por su parte de los centros culturales externos en que ha vivido América Latina desde su emancipación, ¿no? Ya, según Ángel Rama, en este texto, ¿cuál es uno de los motivos principales del éxito, del auge de los autores del boom? A ver. Ya. A ver, claves, claves. Me dices la B. Veo que la mayoría me indica la B. Veamos. Veamos la solución. Ya, a ver, la B dice, las traducciones fueron de vital importancia ya que permitieron ampliar el fenómeno de ventas y consagración de los autores. La D dice, la situación de América Latina fue idónea para que las obras se difundieran en otros países. Ya, pero ¿qué dice Ángel Rama? Dice, más importante fue la atención que se tuvo a estos autores, ¿dónde? En Estados Unidos, en Francia, en Italia y últimamente en Alemania. Oye, pero en Estados Unidos no hablan castellano, en Francia, Italia, Alemania no hablan castellano, y estos autores son latinoamericanos, escriben en castellano, en español. Entonces, lógicamente, ellos están leyendo a estos latinos porque sus obras han sido traducidas, ¿no? Ellos leían las traducciones, ¿no? En estos países europeos y en este caso en Norteamérica se leía las traducciones, ¿no? Las traducciones de estas novelas latinoamericanas, ¿correcto? Porque en América, pues, dice, había una conciencia de centros culturales, pues, no eran, pues, de difundir, pues, chicos, es cierto, ¿no? En América Latina, pues, no había mucha difusión de la literatura, o sea, no era, pues, como en Europa o como en Estados Unidos, ¿no? ¿No? Aquí leen pocos, pues la verdad, pues pocos leían, ¿no? Además no había pues las condiciones también, ¿no? Hasta que comenzó esto de la educación, ¿no? Más, más preocupación por la educación superior, secundaria y superior, ¿no? Y ahí hubo un público más dispuesto a leer y instituciones que estén dispuestas a difundir también, ¿no? Pero esto sí se da con fuerza fuera de América, ¿no? Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, ¿no? Por las traducciones, ¿ya? Entonces, una de las claves del éxito fue que las editoriales tradujeron estas obras a diferentes idiomas. Y así se pudo leer en muchos países del mundo, ¿sí? Clave correcta, la B, ¿ya? Esa es la clave.
La D dice, la no fue idónea, más bien no era idónea, ¿no? Había mucha omisión, no había mucha preocupación por difundir las obras de América Latina, en América Latina, ¿no? Muy bien. Siguiente, pregunta 3. ¿A qué se debieron las diferentes traducciones a otras lenguas que se realizaron de las narraciones latinoamericanas en la década del 60? A ver, ¿a qué se debieron? Dice, ¿no? O sea, ¿por qué tanto interés en traducir, pues, ¿no? Estas obras latinoamericanas, ¿no? ¿Ya? Aquí también tienes que guiarte de un pensamiento lógico, ¿ah? Sí, sí. A ver, listos, respuestas. Ya, a ver, queremos ver diferentes, de repente, puntos de vista. A ver, algunos me dicen, profesores, la A, pero también me dicen, puede ser la B. A ver, vamos a en la pregunta 3, ¿ah? En la 3, pónganle numeritos, chicos, no se confunde con lo anterior. A ver, Kevin dice la B. Bueno, que ahora no sé si esta es la pregunta 3 o 2, dice la B. Kevin la A. Melanie dice la A. Kevin calla la A. Carla la D. No, veo que hay A, D y B. A ver. Ah, chicos, acá hay una. Ah, oye, acá están las claves desordenadas. Acá es B, ¿ah? Un momentito, vamos a ordenar esto, ¿ah? No, rescatamos esto. Ya, entonces acá es B, acá es C, acá es D, ¿ah? Ya, ahora sí. Ya. A ver, ¿a qué se debieron las diferentes traducciones a otras lenguas que se realizaron de las narraciones latinoamericanas en la década del 60? O sea, en el boom, ¿correcto? Recuerda que el boom se dio en los años 60 hasta mediados del 70. Ya, a ver, es cierto que hay pues gran calidad literaria de estos novelistas, ¿no? Es cierto que se quiere llegar pues a mayor público, ¿no? Pero todo eso, chicos, en el fondo es una visión comercial, pues sí o no. ¿Por qué yo quiero que me lean en Estados Unidos, que me lean en Alemania, en Francia? ¿Por qué? Porque voy a ganar más plata, pues chicos. Si yo vendo en muchos países, voy a tener más ventas, más ganancias. Tanto las editoriales como los escritores van a ganar mucho dinero con esta difusión masiva en diferentes países, ¿no? Gracias a las traducciones. ¿Sí o no? ¿Ya? O sea, hay que ver también de manera pues, lógica. El boom fue un fenómeno comercial, chicos. No fue solamente un gran momento en la literatura latinoamericana. Sí es cierto eso, ¿no? Hubo mucho talento, ¿no? Pero también fue un fenómeno comercial. Fue la idea de vender libros a nivel internacional, ¿no? Y que hizo, pues, que los autores y las editoriales hiciesen fortuna, ¿sí o no? Claro. Por eso que la mejor respuesta aquí, lógicamente, es la D. Las editoriales tradujeron a como del lugar a los autores para conseguir más ventas y más regalías, o sea, más ganancias. ¿De acuerdo? Esa es la razón de las traducciones. O sea, no es que yo quiero que la gente lea, aprenda, que la gente lea más, que sea más lectora, más culta. Al final, pues chicos, también hay que
también mirar esto de manera realista, pues, ¿no? La idea es, pues, generar ganancias, ¿no? Grandes ganancias. Que es lo que muchos le criticaron, ¿no? A los autores, porque ellos eran, pues, muy marqueteros, ¿no? Veían la literatura, pues, como un negocio. Es que antes era diferente, ¿no? Antes la literatura era, pues, una forma de que el escritor ganaba respeto, admiración, prestigio, y no era tanto, pues, un negocio, ¿no? ¿Acaso Jorge Luis Borges ganó dinero con la literatura? Ribeiro, que vivió poco antes más, ganó o vivió de la literatura. No, él vivía del periodismo, vivían de otros oficios, ¿no? La traducción, el periodismo. Borges vivía de lo que ganaba en una biblioteca, era empleado de biblioteca, ¿no? Entonces, no era algo comercial. En cambio, el boom sí fue muy comercial, ¿de acuerdo? Ya, entonces, luego de haber hecho estas correcciones de claves, ¿no? Sale la última, la opción final, ¿no? Las editoriales tradujeron a como de lugar a los autores para conseguir más ventas y regalías, ¿no? Por eso se interesaron mucho en traducir las novelas latinoamericanas, ¿no? Esto lo hacen las editoriales, obviamente, ¿no? Las editoriales, ¿no? Listo. Bien, pregunta 4. Ya dice, ¿qué críticas se produjeron contra los autores del boom luego de su éxito internacional? ¿Ya? En medio de todo este auge, de este apogeo, hubo también una crítica, chicos. A ver, ya. Listo, chicos. A ver, veo sus claves. Me diste la A, por ahí veo también clave B. Ya, a ver, vamos a ir a la solución, chicos. Dice, ¿qué es lo que le criticaron a los autores del boom? A pesar del talento, del éxito, la gran difusión, hubo una crítica. O sea, en comparación, pues, a lo que había sido la literatura anterior, ¿no? La literatura, pues, de otros autores como Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, ¿no? Sábato, que vivieron en la etapa anterior. Hubo aquí pues una crítica en el sentido de mezclar el arte con el, el comercio, el negocio, el mercado, así es. O sea, muchos decían incluso ya de manera ya negativa, ¿no? Que de no haber habido tanto marketeo, tanta promoción, ¿no? Tal vez no hubiese habido tanto éxito, ¿no? Bueno, en cierto modo sí, pues, ¿no? El marketeo es clave para los negocios, ¿no? El marketeo es clave para ampliar los mercados, para que tú vendas más, ¿no? Eso es cierto, pues, ¿no? Entonces, eso fue lo que le cuestionaron a Stolberg, de ver, pues, la literatura como algo muy mercantil, ¿no? Algo muy comercial, ¿no? ¿No? Bueno, estaban en su derecho, pues ellos querían ganar dinero con su talento, con sus libros, ¿no? Por eso que estos autores vivían de la literatura, porque su literatura pues tenía un amplio mercado, ¿no? Entonces eso fue lo que le cuestionó, que era mucha publicidad, mucho marketeo, ¿no? Eso le cuestionaron muchos intelectuales a los autores del mundo, ¿no? Y mira, tanto así que algunos de ellos pues cambiaron su postura, su forma de pensar. Por ejemplo, Vargas Llosa, tú sabes que Vargas Llosa al comienzo, él era pues de izquierda,
¿no? Muy socialista, muy identificado con los problemas sociales, y después pues cambió radicalmente, se volvió de derecha, cuestionador de la izquierda, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Hoy vemos pues, hasta hoy, pues, ¿no? Su posición política muy, pues, eh, discordante, ¿no? Entonces, fue así, pues, ¿no? El boom fue un auge comercial también, ¿no? Bien, esa es la clave, ¿eh? Esa es la clave. Por eso dice, las obras no mostraban nada nuevo, pues todas las técnicas vanguardistas ya habían sido utilizadas por James Joyce o por los de la generación perdida. Ah, ya, claro eso, chicos. Miren, es cierto que los autores boom utilizan las técnicas vanguardistas, tanto europeas como norteamericanas, pero no es que ellos se copian, pues ellos asimilan en forma creativa, asimilan en forma creativa. No es que voy a copiar lo que ya hizo James Joyce, lo que hizo Hemingway, lo que hizo Faulkner, no, no. Yo asimilo esa idea para crear eh, algo nuevo. Entonces, no es que ellos eran pues copistas, ¿no? Ellos asimilaron esas innovaciones de manera muy creativa, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es que sea pues algo eh, que no tenga originalidad, ¿no? Entonces, la A no es cierto. A ver, también alguien dijo, la D, dice que los autores del boom solo publicaban para el gusto del lector europeo, dejando de lado su esencia latina. Solamente ellos escribían pensando en el público europeo. No, chicos, porque ellos escribían temas sobre América Latina, ¿no? Tenían que ver con su historia, su realidad, también sus creencias, ¿no? Su visión mítica, en fin, ¿no? Pero no es que ellos escriban solo para el gusto europeo, ¿no? Porque a los autores del boom los leían en Europa, en Estados Unidos y, lógicamente, los leían en América Latina, ¿no? La C dice, los autores del boom opacaban de forma desvergonzada a los autores de la etapa de consolidación. No, pues ellos no tienen la culpa, pues, de tener tanto éxito a mí, ¿no? O sea, no es que por su gran talento opacaron a los autores anteriores y eso fue motivo de crítica. No, pues no, no le criticaron eso, ¿no? Tenían su talento y su consagración, digamos, ganada, ¿no? Ganada por ellos, ¿no? Ya, entonces, lo correcto es la B, es la crítica que se hace, ¿ya? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. 5. ¿Cuál fue la importancia de las revistas o magazines dentro del boom narrativo hispanoamericano? Recuerda que en esta época surgían revistas, ¿no? Que permitieron, pues, difundir, ¿no? Estas obras narrativas del boom, ¿no? A ver, ¿cuál fue la importancia de las revistas o magazines, ¿no? Dentro del boom. Ya, a ver, vamos a resolver.
Veamos tu clave primero, ¿no? Dices, Kevin dice la A, Leonela la A, Kevin la B. A ver, Camila dice la clave en la 4, en la 4 anterior. En la 4, un momentito. En la 4 dijimos que es la B, ¿ya? 4B, ¿ya? 4B, ahora sí, la 5, vamos a hacer la 5. Ya, importancia de las revistas o magazines dentro del boom. A ver, mm, ya, a ver, vamos a revisar, ¿no? La A dice, ayudaron a la modernización y a la jerarquización literaria, estableciendo una comunicación con mayor público, o público mayor. Ujú, ya, ya, ¿qué dice las otras? A ver, difundieron la vida de los autores y editores, alcanzando así un público especializado. Chicos, la revista no es para difundir la vida del autor, es para difundir su obra. ¿Ya? Por ejemplo, Los 100 años de soledad te llegaba a través de revistas capítulo a capítulo. Tú ibas al puesto de periódico y te vendían tu periódico y te vendían el primer capítulo de 100 años de soledad, ¿no? Además, no era público especializado, no era pues un crítico literario, no era un escritor quien recibía pues esa publicación, ¿no? Era la mayor cantidad de público, ¿no? El público en general, ¿cierto? Eh, También dijeron por ahí, la D, están dirigidas por los mismos autores o escritores, lo que ocasionó que ellos mismos se difundieran en diferentes países. Las revistas están dirigidas por los mismos autores, o sea, Vargas Llosa saca su revista, García Márquez saca su revista, Cortázar su revista. No, todo esto, chicos, es dirigido por editoriales, todo es editorial, ¿no? Las editoriales sacan revistas, sacan también las novelas, ¿no? Ya, la idea era llegar a mayor público. La idea era que estas obras lleguen a mayor público y obviamente eso era más práctico, era más moderno, ¿no? ¿No? Y va a permitir que la literatura tenga pues una mayor jerarquía en el sentido de que se lleva cultura de manera práctica a mayor público, ¿no? ¿No? Ya, entonces no era dirigido por los mismos autores, ¿ya? Entonces la clave ahí es la A de avión. Ayuda a la modernización y a la jerarquización literaria, estableciendo comunicación con mayor público, ¿no? Bien, pregunta 6. Ya, dice, ¿qué se desprende de la siguiente definición de Vargas Llosa sobre el boom literario? Dice, lo que se llama boom y que nadie sabe exactamente qué es, yo particularmente no lo sé, es un conjunto de escritores, tampoco se sabe exactamente quiénes, pues cada uno tiene su propia lista, dice, ¿no? Que adquirieron de manera más o menos simultánea en el tiempo cierta difusión, cierto reconocimiento por parte del público y de la crítica. Esto puede llamarse tal vez un accidente histórico. Ahora bien, no se trató en ningún momento de un movimiento literario vinculado a un ideario estético, político o moral. Como tal, este fenómeno ya pasó y se advierte ya distancia respecto a esos autores, así como cierta continuidad en sus obras, pero es un hecho, por ejemplo, que un Cortázar o un Fuentes tienen pocas cosas en común y muchas otras en divergencias, ¿no? Ya, esto es lo que comenta Vargas Llosa acerca del, dice, lo que se llama boom y que nadie sabe exactamente lo que es, yo particularmente dice, no lo sé, fue, dice, para él un grupo de escritores
incluso hay varias listas de representantes, ¿no? Que tuvieron, ¿no? En esa misma época, difusión, que fueron muy promocionados, que fueron muy aceptados por el público y por la crítica, pero que para él esto fue, dice, fruto de un accidente histórico, o sea, algo así como fruto del azar, ¿no? Del azar, ¿no? De una coincidencia, ¿no? De factores que se juntaron al mismo tiempo y que permitió que se dé este auge, ¿no? ¿Ya? Pero dice, no es un movimiento literario, no es un movimiento que esté ligado a una idea política, un movimiento estético o moral común. No es un movimiento, es un fenómeno literario que se dio, ¿no? Así, según el fruto de las casualidad, del azar, ¿no? De un accidente, ¿no? De la coincidencia, ¿no? ¿Ya? Es más, los miembros del boom, según dice Vargallosa, tienen pocas cosas en común, ¿no? La literatura de Cortázar es distinta a la de Fuentes. Claro, Cortázar va más a lo fantástico, mientras que Fuentes va más a lo histórico. Igual, Vargas Llosa escribe igual que García Márquez. No, pues Vargas Llosa también es realista, ¿no? Realista. En cambio, García Márquez usa el realismo mágico. Vargas Llosa usa más técnicas. Vargas Llosa es más técnico. García Márquez no es tanto de usar técnicas, más cultiva el realismo mágico, ¿no? Que también es una técnica, pero no es tan compleja, pues, como las técnicas variadas que usa Vargas Llosa, ¿no? O sea, cada autor tuvo su propio estilo. No eran, pues, autores que escribían igual o con el mismo estilo, ¿no? Ya, entonces, a partir de esto, nos piden verificar qué se desprende de este texto que hemos leído. A ver, los autores del boom son totalmente diferentes entre ellos y no guardan ningún tipo de relación. A ver, ¿se puede decir eso? Que son totalmente diferentes. Y hemos dicho que ellos tienen estilos propios, ¿no? ¿No? Estilos propios, ¿no? Pero mira lo que dice acá. Eh, Cortázar y Fuentes tienen pocas cosas en común y muchas diferencias, ¿no? Pero al decir que tiene pocas cosas, como no dice que no tienen nada en común. Sí tienen algo en común, ¿no? Pero es poco, ¿no? Por ejemplo, lo que los conecta de repente es la temática, siempre tiene que ver con América Latina, ¿no? Sí, las obras se ambientan en América Latina, refieren problemas de América Latina, pero con estilos diferentes. Uno apela a lo fantástico, otro apela al realismo, otro apela a lo histórico, otro apela a lo mágico, ¿no? Pero sí hay elementos en común, no es que sean pues totalmente diferentes, ¿no? ¿Ya? Entonces la A se descarta, ¿sí? Aquí dice, pues, tienen pocas cosas en común, pero sí tienen algo, hay algo en común, no es que todo sea diferente, ¿ya? Descartamos la A. Que el boom fue inclusivo y que son muchos los autores que se beneficiaron con el éxito editorial. ¿Eso dice Vargas Llosa? Que el boom fue inclusivo y que muchos se beneficiaron con el éxito editorial. Bueno, en este texto Vargas Llosa no lo dice, ¿ah? No lo dice. Pero mira, el boom sí, pues no, generó grandes ganancias para los protagonistas del boom, y eso provocó que otros escritores latinos también sean buscados. Por eso que descubren a Borges, a Asturias, a Carpentier, que vivieron antes, pero van a ser buscados y leídos por los lectores en el mundo, ¿no? Ya, pero Vargas Llosa no está hablando de eso, aquí está hablando de qué es el boom, ¿no? Y de los lazos o los elementos entre los autores, ¿no? Ya, pero él no habla de esto, ¿no? Dice que el boom es un conjunto de escritores que alcanzaron difusión y que no tiene relación con temas sociales o históricos. ¿Será esa la respuesta? O la D, que el boom es una alegre coincidencia de la suerte o que es producto del azar. A ver, a ver. Está entre esas dos, ¿ah? La C o la D. Ya, pero aquí hay que leer con
Mucho cuidado. Aquí Vargas Llosa dice, por acá, ajá, dice, no se trató de ningún movimiento literario vinculado con un ideario estético, político, moral. Dice, no es movimiento que tenga unas bases políticas, estéticas o morales en común, ¿no? O sea, no es que todos tengan una misma ideología, ¿no? Y a partir de eso van a escribir, ¿no? Eh, previo acuerdo, ¿no? No, no. Eh, o un mismo estilo también, ¿no? Estético es el estilo, ¿no? O una misma concepción moral, ¿no? Eh, pero otra cosa, chicos, distinta es lo que dice acá. Dice, sus obras no tienen relación con temas sociales o históricos, ¿no? Los del boom escribieron sobre temas sociales e históricos o no. Acá no dice que ellos tengan una ideología política en común, ¿no? Dice acá que no tienen relación con temas sociales o históricos, ¿no? ¿No? Porque lo cierto es que sí, ¿no? Los autores Boom sí rescataron temas sociales o históricos de América Latina, por eso que Vargas Llosa escribe sobre la dictadura de Odría, o vemos a eh, García Márquez también citar o denunciar, ¿no? Algunos crímenes que se cometieron en Colombia, ¿no? Igualmente, Carlos Fuentes, en La muerte de Artemio Cruz, habla de líderes políticos, caudillos que traicionaron, ¿no? A su país, ¿no? O sea, sí hay elementos históricos y sociales, ¿no? Vargas Llosa lo que dice es que este grupo, este llamado boom, no fue un movimiento vinculado a una ideología o a un estilo en común, ¿no? Pero sí van a abordar temas sociales e históricos, ¿no? Lo que Vargas dice, como dice claramente, ¿no? Yo no sé lo que es el boom, ¿no? Solamente dice, podría ser un accidente histórico, o sea, algo que sucedió, pues, ¿no? Algo que sucedió así por casualidad, ¿no? Así como los accidentes, pues, que ocurren sin que tú los hayas, previsto, ¿no? ¿No? Entonces, la aduana, el público dispuesto a leer, ¿no? Todo se juntó, ¿no? Esa es la mejor respuesta, ¿no? Es lo que para muchos es el boom, pues, ¿no? Para los mismos autores del boom, el boom fue una buena coincidencia, ¿no? Listo, listo. Entonces, 6 dedos. Vamos a las 7. Dice, son factores extraliterarios que ocasionaron o influyeron en el surgimiento del boom, excepto factores extraliterarios, no literarios, ¿no? ¿No? Que influyeron en el boom. Todas son menos una, ¿no? ¿Cuál es la excepción? ¿Cuál es la excepción, no? Ya. Listo, listos. A ver, veamos sus claves. Ya. Veo que chicos que han enviado sus claves coinciden en la B. La B. Ya a ver, dice, son factores extraliterarios, o sea, no literarios. No tienen que ver con el estilo ni el talento del escritor, sino
aparte de eso, ¿no? Que influyeron en el boom, menos uno, ¿no? Excepto. A ver, el avance en los medios de comunicación, eso fue importante, chicos, para la difusión, pues, ¿no? A través de la publicidad, la televisión, incluso el cine, va a permitir la difusión de las obras del boom, ¿no? B, está bien la A, incidencia del aumento demográfico en ámbitos rurales. A ver, el hecho de que aumenta la población en las zonas campesinas, rurales, favoreció el boom. ¿Tiene que ver eso, chicos? No, ¿qué tiene que ver que aumente la población en el campo con el surgimiento del boom? No, no tiene que ver. Es más, en el campo, chicos, la gente mayormente no tenía acceso a la buena educación. Es más, en el campo la mayoría, pues, no sabía leer ni escribir. Esa es la realidad, pues, muchachos, ¿no? Entonces, ¿qué van a leer si no tienen, pues, instrucción, ¿no? No, esto no tiene que ver. Más bien, por el contrario, en la ciudad aumenta un público lector debido a que se incide más en la educación secundaria y superior. Eso sí va a ser favorable, ¿no? O sea, el hecho de que la gente tenga mayor instrucción permite que ellos puedan también leer, ¿no? Tener acceso, puedan tener la capacidad de leer y entender esos libros, ¿no? La C sí está bien, la D también, ¿no? El auge de las editoriales, claro, en esa época aparecen las editoriales tanto en América como en España, ¿no? Ahí fueron los focos, ¿no? Argentina, México, España fueron los focos editoriales para difundir las obras pues a nivel internacional. ¿Ya? Muy bien, exacto chicos, la clave era la B, perfecto, excelente, esa es la clave, ¿no? Listo, bien, sigamos, vamos a la pregunta 8. Ya, pregunta sobre el mundo es ancho y ajeno. Dice, de pronto llega el mismo Benito Castro con la cara, las ropas y las manos rojas. Se ha manchado atendiendo a sus compañeros y con el borbollón que emana de su propia herida. Es una hemorragia de sangre, ¿no? Cae frente a su casa llamando a su mujer con la voz ahogada. Marguicha acude con su hijo en los brazos. Váyanse, váyanse, alcanza a decir el hombre, rendido, ronco, frenético, demandando la vida de su mujer y su hijo. ¿A dónde iremos? ¿A dónde? Implora Marguicha, mirando con los ojos locos al marido, al hijo, al mundo, a su soledad, ¿no? Ella no lo sabe y Benito ha muerto ya, ¿no? Más cerca, cada vez más cerca, el estampido de los mauseres continúa sonando. Así termina la novela, chicos. Este es el último fragmento de la novela El mundo es ancho y ajeno, ¿no? ¿No? Ahí no se habla pues de la muerte de Benito Castro en ese enfrentamiento con la Guardia Civil, donde todos mueren, donde Benito también muere, ¿no? Defendiendo a la comunidad. La mujer queda pues con el hijo en brazos, ¿no? Viendo esta escena de la matanza de Benito Castro, ¿no? Bien, a ver, dice, según el fragmento anterior, podemos afirmar que el autor, a ver, revisa las opciones e indica tu clave. Ya, a ver, me dicen, todos coinciden en la B. A ver, bueno, aquí notamos pues que Benito, que es el líder de esta lucha, muere, y incluso se escucha que continúan los disparos. Dice, el estampido de Mauseres continúa sonando.
¿no? O sea, vemos aquí, esto revela pues la intervención de la Guardia Civil, Fuerzas Armadas, bien armadas, pues que van a sofocar la rebelión violentamente, ¿no? Y ahí vemos cómo el autor está denunciando pues a un sistema social que atenta contra la comunidad andina. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil, eh, en vez de respaldar a esta comunidad que tiene la razón, porque ellos son los dueños, ¿a quién respaldan? ¿A quién respaldan las Guardias Civil, chicos? ¿No? Al Gamonalcio, Álvaro Amenábar, que es el hombre arbitrario, el hombre abusivo, ambicioso, que ha corrompido la ley para quitarle las tierras a los comuneros, ¿no? ¿No? Entonces, ahí vemos que el sistema social está de parte de el gamonal y en contra de la comunidad, ¿no? Esa es la denuncia que hace el autor, ¿no? Entonces, muy bien, correcto, esa es la clave. Excelente, chicos, la clave B. Siguiente pregunta. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la novela Los ríos profundos de Arguedas, ya el Taita Arguedas. No olviden, chicos, que él es el mejor narrador del indigenismo, en el sentido de que él es el que más conoce, el que más, eh, digamos, ha investigado también, y es más, él lo ha vivido, ¿no? Él ha vivido la condición del indígena, ¿no? Y logra, pues, esta gran novela titulada Los ríos profundos, ¿no? A ver, lo correcto. Dice, el niño Ernesto revela una visión andina del mundo. Sí. Recuerda que Ernesto en esta historia es ese niño mestizo, pero que ha sido criado entre indios, que habla quechua, que tiene muchas creencias en su cabeza, ¿no? Este niño se identifica con la cultura andina. Recuerda que, por ejemplo, él habla con los pájaros, habla con el río, siente que las piedras tienen vida, ¿no? ¿No? Después también recuerda su trompo, el zumbayo, para él es un objeto mágico que tiene poderes, que trae la paz, el orden al colegio internado, ¿no? Entonces, esa mirada es andina del mundo, una mirada mítica o mágica del mundo, ¿no? No es la mirada racional, pues, del hombre occidental, es la mirada mítica del hombre andino, ¿no? Porque él pertenece a ese mundo andino, ¿no? A pesar que no es un indígena de raza pura, pero él pues ha adquirido esa cultura, ¿no? Bien, entonces esto es correcto. Dos, el zumbayo es visto por Ernesto como un objeto mágico. Claro, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de que el trompo tiene vida, ¿no? Ernesto baila su trompo y ese trompo incluso baja las escaleras saltando y durante el movimiento, dice, ese trompo tiene vida, ese trompo camina, ese trompo salta, ese trompo canta. Ese trompo tiene poderes, ¿no? Incluso él lo utiliza como mensajero, ¿no? Baila el trompo, lo sopla y le dice, llévale este mensaje a mi padre, ¿no? Dice, ¿no? Él está convencido de que el trompo es un mensajero, convencido de que el trompo trae la paz, ¿no? Los chicos se pelean en el colegio, él baila el trompo, todos se quedan mirando y hasta sonríen, ¿no? Se les pasa el enojo, vuelve la paz, ¿no? Ernesto ve al trompo como un objeto mágico, es correcto. 3. La narración es esencialmente autobiográfica. Cuando se dice que la narración es autobiográfica, ¿no? Esto tiene que ver con la forma en primera persona, ¿sí? Primera persona, ¿no? Y es cierto, en esta novela, el protagonista, Ernesto, habla en primera persona. Los verbos están en primera persona, los pronombres en primera persona, ¿no? Y llegamos al Cusco, yo y mi padre, ¿no? ¿No? Siempre en primera persona, ¿no? Y es cierto, es autobiográfica, ¿no? La narración es autobiográfica. Y tiene mucho lirismo, ¿no? Mucho lirismo también, como dice la 4. Entonces la 3 es correcto, la 4 va de la mano, ¿eh? La narración se ve influenciada por un lenguaje de intenso lirismo. Intenso lirismo quiere decir que hay por un lado, un lenguaje poético, ¿ya? Así como en la poesía, un lenguaje adornado, y también hay mucho sentimiento. ¿Sí? Por el hecho de que es autobiográfico, el niño narrador muestra sus emociones, sus sentimientos, sus creencias, ¿no? Ahí, por ahí va lo lírico, ¿no? Es subjetivo, personal, ¿no?
¿ya? Entonces, todas son correctas, ¿ya? En esta pregunta la clave es la D. Listo, sigamos. Pregunta 10. Dice, papá le dije, cada piedra, esperemos un instante, no oiremos nada. No es que hablan, estás confundido. Se trasladan a tu mente y desde ahí te inquietan. Cada piedra es diferente, no están cortadas, se están moviendo. Me tomó del brazo. Dan impresión de moverse porque son desiguales, más que las piedras de los campos. Es que los incas convertían en barro la piedra. Te lo dije muchas veces. Ah, parece que caminan, que se revuelven y están quietas. Abracé a mi padre, apoyándome en su pecho, contemplé nuevamente el muro. Y aquí se da un diálogo entre el papá y el hijo. En este caso, Ernesto y su padre, ¿no? El niño dice, papá, le dije, ¿no? Cada piedra habla. O sea, para el niño, él está hablando a su papá, para el niño las piedras hablan, tienen vida, incluso se mueven, ¿no? Y el papá le contesta, no, le dice, estás confundido, hijo, son tus ideas, todas estas ideas se trasladan a tu mente, ¿no? ¿No? Le dice, lo que pasa es que como si no son piedras desiguales, pareciera que se mueven, pero no, no se mueven. Dice, ya te expliqué que los incas convertían en barro la piedra, ¿no? ¿No? Pero el niño está convencido de que esas piedras sí se mueven, que parece que caminan incluso, ¿no? El niño abraza a su padre, pero se queda mirando las piedras, ¿no? Y nota que habla en primera persona, ¿no? Ahí se ve la narración autobiográfica. Ya, entonces dice, en relación con el fragmento de la novela Los ríos profundos de Arguedas, se puede inferir que la identificación del narrador con el mundo andino se manifiesta a través de la el narrador es el niño, el que está contando la historia, la voz que habla es la del niño. Él es el que narra, ¿no? Nada, tú ya sabes que el autor es Arguedas, pero el narrador es el niño Ernesto, ¿no? Ya, dice, la identificación de este niño narrador con el mundo andino se manifiesta a través de la... a ver, ¿qué dices? Estamos en la 10, ¿ah? Clave de la 10. A ver, Ángelo dice la D. Y todos coinciden con la D. Visión animista del muro incaico. Claro, exacto. Animismo es darle vida a los objetos inertes. En este caso, el niño Ernesto, basándose en las creencias andinas, él le da vida al muro incaico, ¿no? A estas piedras enormes, superpuestas, ¿no? ¿No? Claro, ahí se nota la identificación con el mundo andino, ¿no? Porque él se ciñe a las creencias de ese mundo, ¿no? Muy bien, clave correcta, la D de dedo. La A no, porque acá no dice que la piedra sea un símbolo de la fuerza. No dice, tienes que basarte en el texto, ¿no? ¿Ya? 11. 11. Dice, el canto del Zumbayu se internaba en el oído, avivaba en la memoria la imagen de los ríos, de los árboles negros que cuelgan en las paredes de los abismos. Miré el rostro de Ántero. Ningún niño contempla un juguete de ese modo. ¿Qué semejanza había, qué corriente entre el mundo de los valles profundos y el cuerpo de ese pequeño juguete móvil, casi proteico, que escarbaba cantando la arena en la que el sol parecía disuelto? Habla del zumbayu, ¿no? Dice que el canto del zumbayu se internaba en el oído, avivaba en la memoria la imagen de los ríos, de los árboles negros que cuelgan de los abismos. Y miré, dice el rostro de, antes es el amigo de Ernesto, ¿no? Ningún niño contempla un juguete de ese modo, ¿no? O sea, se asombra, ¿no? Se maravilla, ¿no? Dice, se puede afirmar que el fragmento anterior de los ríos profundos, la voz narrativa nos muestra
Profe, Hola, hola. Sí, sí. A ver, veamos las claves. Dianela dice la D. No, estamos en la 11. La C, ¿no? Carla la B. Frank Kevin dice la B. Kevin la B también. Claro, mira, esto de la presencia del trompo, ya desde el hecho de que para ese chico el trompo es un elemento mágico y que al oír el trompo inmediatamente te viene a la mente el recuerdo de los ríos, de los árboles, ¿no? ¿No? De los abismos, ¿no? Eso es algo mágico, chicos, ¿no? Algo que está en la mente de una persona que tiene creencias, ¿no? También dice, ¿no? Se pregunta, ¿no? ¿Qué semejanza había, qué corriente entre el mundo de los valles profundos y el cuerpo de ese pequeño juguete inmóvil? O sea, el autor trata de asociar, el narrador trata de asociar ese trompito con este mundo de los valles profundos, ¿no? Del mundo andino, pues, ¿no? Entonces, ahí se ve como el autor, al presentar esta visión mágica del mundo, aplica la técnica de lo real maravilloso, ¿no? Lo real maravilloso. Y esto no olviden, chicos, es algo que es típico del llamado neoindigenismo, al cual Arguedas representa. Arguedas es un autor del neoindigenismo porque incorpora este recurso de lo real maravilloso, esta realidad andina que sorprende, ¿no? Que maravilla, siendo real, va a generar, pues, sorpresa como si fuese algo increíble, ¿no? Ya, entonces la clave es esta, emplea la técnica de lo real maravilloso. Real maravilloso no sé, no significa que todo sea fantasía, chicos, ¿ah? Real maravilloso es presentar una realidad propia de América que va a sorprender, ¿no? Listo, muy bien, vamos a la pregunta 12. Dice, lea con atención el siguiente fragmento de la novela Los ríos profundos de José María Arguedas y marque la alternativa correcta. Dice, el padre director avanzaba entre las mujeres escoltado por dos frailes. Le hacían campo y entraba con cierta rapidez. Llegó junto al arco de la torre, frente a la chichera. Levantó el brazo derecho como para bendecirla, luego le habló. No, hija, no ofendas a Dios. Las autoridades no tienen la culpa. Yo te lo digo en nombre de Dios. ¿Y quién ha vendido la sal para las vacas de las haciendas? ¿Las vacas son antes que la gente, padrecito Linares? La pregunta de la chichera se escuchó claramente en el parque. La esquina que formaban los muros de la torre y del templo servían como caja de resonancia. No me retes, hija, obedece a Dios. Dios castiga a los ladrones, padrecito. Responde ella, ¿no? Díjola a voces la chichera. Y se inclinó ante el padre. El padre dijo algo y la mujer lanzó un grito. Maldita no, padrecito. Maldición a los ladrones. El padre la había maldecido, ¿no? Así en voz baja, ¿no? Ya, a ver. Según lo leído, esta es la escena, chicos, en que se habla de la rebelión de las chicheras. ¿Se acuerdan de ese episodio? En que las autoridades esconden la sal para llevarlas a las haciendas, para alimentar a las vacas, ¿no? Y le dicen al pueblo, a la población, que no hay sal, ¿no? Que no hay sal. Por eso que Felipa, la cabecilla de esta rebelión, le reprocha al cura, ¿no? ¿Quién ha vendido la sal para las vacas? ¿Las vacas son antes que la gente? ¿No? Es que a las vacas le daban sal, dice, para que tengan más sed, ¿no? Y tomen más agua y produzcan más leche. No era la idea, pues, ¿no? De darle sal a las vacas, ¿no? Y aquí vemos, pues, cómo hay una discusión entre Felipa y el cura, el padre Linares, ¿no? Ya, a ver, según lo leído, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Las chicheras reclaman porque las haciendas estaban desabastecidas de sal? No, ellas reclaman porque se llevan la sal a las haciendas y no hay para ellos, ¿no? No hay para la población, ¿no? No es esto. B. El padre Linares intenta persuadir a la población levantada contra el Estado.
contra el Estado. No es una rebelión, pues así, contra el gobierno, es contra estas autoridades locales que han escondido la sal, ¿no? Que están llevando la sal a las haciendas, ¿no? Ya, no, esto no es contra el Estado, no es contra el Estado. Esto ya es muy grande ya. Los intereses de los poderosos son defendidos solapadamente por el padre. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. ¿La religión es utilizada como pretexto por las chicheras para cometer abusos? No, nada que ver, ¿no? Ya, date cuenta cómo el padre eh, se opone a la rebelión de las chicheras. Dice, no, no hagan eso, no, hija, le dice a Felipa, no ofendas a Dios, ¿no? ¿No? Felipa le reprocha, ¿por qué los hacendados se llevan la sal para sus vacas? Le dice, ¿no? ¿No? Ella grita, lo grita con fuerza, ¿no? Y el padre dice, no me retes, hija, obedece a Dios. Dios castiga a los ladrones, ustedes están robando. Y ella responde, le contradice, ¿no? Padrecito, ¿no? Le dice, ¿no? Voy a mover esto. Dice, Dios castiga a los ladrones, padrecito Linares, dice ella al cura, ¿no? O sea, los ladrones son en este caso las autoridades, ¿no? Y el padre en voz baja le dijo algo. Y Felipa le dice, maldita no, padrecito, no me maldiga, malditos son los ladrones, no nosotras, ¿no? O sea, el padre está del lado de las autoridades, de los hacendados, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que se deduce, se deduce. Y eso es algo que se evidencia en varios momentos de la novela. Incluso el padre hace misas donde habla muy bien de los hacendados y le pide a los indios que sean obedientes, ¿no? A sus patrones, a los hacendados, ¿no? ¿No? Entonces, cierto, la respuesta es la C, ¿no? Hay una especie de alianza entre el padre Linares y los hacendados de la región, ¿no? Muy bien, sigamos. Pregunta 13. Seleccione los enunciados que guardan relación con la generación del 50. La literatura del 50 en el Perú, recuerden, esta es la época en que gobierna Odría, se produce la migración del campo a la ciudad, ¿sí? Lima se moderniza y se produce la migración del campo a la ciudad que genera una serie de cambios y problemas en la urbe, ¿no? Surgen las barriadas, ¿no? Hay superpoblación, ¿sí o no? Falta de trabajo, pobreza, discriminación al migrante, en fin, una serie de problemas, ¿no? Ya vamos a revisar las opciones, ¿no? Dice, se desarrolla la denominada narrativa urbana, ¿sí o no? En los años 50 surge la narrativa urbana, ¿no? O sea, narrativa sobre la ciudad de Lima, la Lima moderna, la Lima de esos años 50 en adelante, ¿no? Correcto. Tuvo como personaje al migrante provinciano, claro, él es el protagonista de los cuentos, de las novelas, el migrante que viene a Lima buscando progresar, pero que encuentra muchas dificultades, ¿no? Que ve un espacio desconocido, medio amenazador, medio monstruoso, ¿no? Cierto, ¿no? Es correcto. 3. Muestra una visión integral de la sociedad peruana. Visión integral de la sociedad peruana, o sea, que nos habla de todos los estratos o ambientes de nuestra sociedad. Tú recuerdas que en el 50 el enfoque era básicamente hablar de las barriadas, ¿no? Y de sus habitantes, que eran pues mayormente migrantes, también habían criollos pobres, pero básicamente un sector social marginal, ¿no? Pero no es una visión integral, ¿no? No es una visión total o de todas las clases sociales. Aquí no te hablan, por ejemplo, de la alta sociedad, la aristocracia, se centra en el mundo de la marginalidad, mayormente, ¿no? Plantean la dicotomía entre poesía pura y social. Chicos, en el 50 no solamente hubo narradores, también hubo poetas, ¿sí? Y poetas de dos estilos, poetas puros y poetas sociales. ¿Por ejemplo, se acuerdan de Blanca Varela, la voz femenina, Blanca Varela? Ella fue poeta pura, ¿no? Surrealista, ¿no? Existencialista. Pero también hay poetas sociales, herederos de Vallejo, como Alejandro Romualdo, Washington Delgado, fueron poetas sociales, ¿no? Que en sus poemas
reflejan problemas de la sociedad, ¿no? Digamos, la pura es más estética nada más, ¿no? Sin tanto compromiso, ¿no? Bien, esto sí es cierto. Se cultiva el neorrealismo y el neoindigenismo. Correcto. Lo predominante es el neorrealismo o realismo urbano, que lo practica Enrique Congra y Ribeiro, más adelante lo continuaba Vargas Llosa también, ¿no? Pero sí hay neorrealismo dominante, ¿no? O sea, describe la ciudad con estilo muy realista, ¿no? Y también hay neoindigenismo, sí, algunos autores de esta generación cultivan el neoindigenismo. O sea, continúan hablando del mundo andino, pero con técnicas modernas, ¿ya? Continúa el indigenismo, pero tratado con con técnicas modernas, ¿no? Por ejemplo, ahí está Manuel Escorza, está Zabaleta, ¿no? Son autores que trabajaron el neoindigenismo. Esto es correcto. Incluso hay otra tendencia más, ¿no? Otra tendencia que también se cultivó en esta época fue la literatura fantástica, ¿no? La literatura fantástica. O sea, se presenta una realidad que se quiebra con algo imposible, algo que rompe las leyes físicas, ¿no? ¿Sí? Luego Ribeiro no solamente hizo cuentos realistas, Ribeiro también tiene cuentos fantásticos, ¿no? Como El Doblaje, Ryder y el Pisapapeles, ¿no? Es insólito que un muchacho tira una piedra a su jardín donde hay una pelea de gatos, tira la piedra estando en Lima y la piedra cae en Alemania. Eso es imposible, ¿no? Justamente de eso se trata la literatura fantástica, quebrar las leyes físicas, que sucedan cosas imposibles, ¿no? Bien, entonces hay varias tendencias, ¿no? Ya, entonces, ¿cuáles son correctas? 1, 2, 4 y 5, ¿no? Respuesta final, dedo. De acuerdo, esa es la clave. 1, 2, 4 y 5. Vamos a la 14. Sobre la obra de Julio Ramón Ribeiro, señale la secuencia correcta de verdad o falsedad. A ver. Introduce en el cuento peruano el narrador niño. Ribeiro introduce en el cuento peruano el narrador niño o el niño narrador. ¿Será cierto esto? No, no es cierto, porque recuerda que esto del niño narrador ya aparece con Arguedas. Arguedas en la etapa anterior, en el neoindigenismo, o en el indigenismo también, ya habla del niño narrador, ¿no? Antes que Ribeiro. Es más, antes todavía, en el cuento El Caballero Carmelo de Valdelomar aparece un narrador que es un niño. Aparece el niño Abraham, que está dentro de la historia y es el que va contando la historia, ¿no? Entonces, Ribeiro no crea esta idea del narrador niño, eso ya viene de antes, ¿no? Ya viene de antes, desde Valdelomar, ¿no? Dos, sus personajes caen en el fracaso y la frustración, ¿sí o no? Típico de Ribeiro. Acuérdate que el narrador de los cuentos tiene visión escéptica, o sea, una visión sin esperanza, por eso que todos sus personajes siempre fracasan, tienen un plan, no les sale, tienen un proyecto y siempre se estrellan, ¿no? No hay mejora, no hay cambio, ¿no? ¿No? Entonces, eso revela la visión escéptica del narrador. Y siempre se nota porque los personajes siempre fracasan o terminan frustrados, ¿no? Esto es verdadero. 3. Desdeña plenamente el humor y la ironía. Desdeñar es pues que lo rechaza, ¿no? ¿No? Que no está de acuerdo, que no lo cultiva, ¿no? Ribeiro desdeña el humor y la ironía. No, Ribeiro es un autor muy ameno, chicos. Es cierto que es escéptico, que tiene una mirada hasta pesimista, pero es bien ameno, hay mucha comicidad en sus relatos, ¿no? Como cuando lees Alienación dice, Roberto López ya no quería ser negro, ¿no? Cada día se afanaba por parecerse menos a un zaguero de la Alianza en Lima y parecerse más a un gringo de Filadelfia, ¿no? Hay ese sarcasmo, pues, ¿no? ¿No? Que Ribeiro usa el humor
y lo mezcla con ironías, incluso con situaciones trágicas, ¿no? O sea, con Ribeiro te ríes y también te conmueves, te da pena, ¿no? ¿No? Así es el estilo de Ribeiro, ¿no? Entonces, no desdeña el humor, ¿ah? Es falso esto. Recurre a las técnicas narrativas tradicionales. Ribeiro, por ejemplo, te cuenta la historia en orden lógico. Todos sus cuentos tienen orden lógico, ¿no? O sea, comienzan con un inicio, hay un nudo y hay un desenlace. Sigue un orden lógico. Eso es la linealidad. Ribeiro no juega con el tiempo, no utiliza monólogos, no hay múltiples narradores, o sea, no usa esas técnicas modernas o vanguardistas. Él es un narrador de estilo tradicional, pero muy ágil, muy ameno, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es verdadero, esto es verdadero. 5. Desarrolló cuentos de tipo realista y fantástico. Claro, la mayoría de sus cuentos son realistas, ¿no? Por ejemplo, tú lees La palabra del mudo, que tiene aproximadamente 100 cuentos, ¿no? La mayoría, ¿no? Un 80% de sus cuentos son realistas. Y en menor proporción también escribió cuentos fantásticos, ¿no? Por ejemplo, El doblaje es un cuento fantástico, la historia de un chico descubre tener un doble, pero que es igualito a él, tanto en lo físico como en lo interior. Tiene sus mismos vicios, sus mismas manías, sus mismos talentos también, ¿no? O sea, un doble doble. Chicos, ¿eso es posible? ¿Puede haber alguien igualito a ti, tanto por fuera como por dentro? Eso es imposible, ¿no? Claro, no, profe, yo soy único. Claro, eso sí, todos somos únicos. O sea, nadie es igualito a uno, ¿no? Puede haber alguien que se parezca en algo, pero que sea igual, no. Por dentro, menos, ¿no? Entonces, la idea de un doble es imposible, es fantástico, ¿no? Entonces, esto es cierto. Ribeiro cultiva el cuento realista y también el cuento fantástico. Ya, claves entonces serían falso, verdadero, falso y dos verdaderos. Ajá, aquí está. Clave D. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Pregunta 15 sobre Mario Vargas Llosa. A ver, dice, con respecto a la producción narrativa de Mario Vargas Llosa, elija los enunciados correctos. Lo correcto. A ver, muestra influencia de vanguardistas europeos y estadounidenses. ¿Sí o no? Claro, recuerda que Mario es un autor del boom y los autores del boom asimilan en forma creativa todas esas técnicas modernas de la vanguardia, tanto europea como norteamericana. Vargas Llosa ha leído pues a James Joyce, ha leído a Marcel Proust, ha leído a Faulkner, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Entonces capta sus técnicas, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Esto es cierto. Esta es la diferencia entre Vargas Llosa y su generación aquí en el Perú, ¿no? Él es un autor que maneja hábilmente técnicas modernas de narración. 2. Busca la perfección formal y planea la denominada, o plantea la denominada novela total. Cierto, Vargas es un autor obsesionado por la perfección de la forma, la calidad del estilo y busca la novela total, esa novela que abarca todos los niveles de la realidad, el nivel social, político, psicológico, histórico, erótico, en fin, ¿no? Esa es la novela total, abarca todos los planos o niveles de la realidad. ¿Correcto? 3. Usa documentación histórica para exaltar los sistemas dictatoriales. A ver, ¿esto es cierto? Usa documentación histórica para exaltar sistemas dictatoriales. Un momento acá, exaltar. ¿Qué es exaltar, chicos? Exaltar, pues, es elogiar, ¿sí? Es elogiar. Él elogia las dictaduras, no, al contrario, fue enemigo, crítico, acérrimo de las dictaduras eh, que se han dado en América Latina, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí se basa en documentos históricos, investiga bastante, ¿ah? Pero para cuestionar, no es para exaltar, ¿ya? Esto es falso.
4. Incorpora elementos autobiográficos, truculentos e intertextuales. Mm, a ver, en las obras de Vargas Llosa hay elementos autobiográficos. En este caso se refiere a que se basen en experiencias de su vida, ¿sí o no? Claro, pues de hecho, ¿no? De ahí tienes pues obras como La ciudad de los perros. Si bien es cierto, no es la vida del autor, pero sí hay elementos de su vida, ¿no? Su experiencia como cadete. Para ellos fue cadete de Leoncio Prado. Entonces, en base a lo que él vivió, a lo que él vio también, escribe la novela. Claro que él le añade pues su propia ficción, ¿no? O tú lees La tía Julia y el escribidor, también es una obra que tiene elementos autobiográficos, ¿no? De su relación matrimonial con su tía Julia Urquidi, ¿no? ¿No? Claro. Y así, gran parte de sus libros tienen que ver con experiencias de su vida, ¿no? Al cual se suma, pues, su gran imaginación, ¿no? Truculento, sí, hay algunas historias escabrosas, ¿no? Historias que nos dejan así, pues, boquiabiertos, cosas así, pues, descomunales que pasan en el país, ¿no? ¿No? El hecho de, por ejemplo, en Conversación en la Catedral, habla, pues, de asesinatos perpetrados por el gobierno contra apristas, contra comunistas, el hecho de las torturas que se ven en la fiesta del Chivo, cómo mataban, torturaban cruelmente a los opositores del régimen, o en Pantalón y las visitadoras que llevan prostitutas a los cuarteles, es truculentos, ¿no? ¿No? Y así, pues, ¿no? Sí van a haber escenas truculentas. ¿No? Intertextuales significa que él repite personajes en diferentes novelas. Y eso es cierto. Hay un personaje muy, digamos, reiterativo que es Lituma. Lituma aparece en varias novelas de Vargas Llosa. Lituma aparece en la novela Lituma en los Andes, pero también aparece en La Casa Verde. Lo mencionan también en Pantaleón. Después en ¿Quién mató a Palomino Lomero? ¿No? A Palomino Molero. ¿No? Se repite el mismo personaje en varias novelas. Eso es intertextualidad. ¿Ya? O sea que esto de acá es correcto. ¿No? 5. Recurre principalmente al narrador omnisciente en un tiempo lineal. Ya, eso es falsazo, ¿no? Vargas Llosa usa técnicas modernas, procedimientos modernos, múltiples narradores, altera el orden cronológico, ¿no? Constantemente hay flashbacks, ¿sí o no? En sus novelas, ¿no? Entonces, pues no es tradicional, ¿no? Falso. Listo. Clave correcta, entonces la 1, la 2 y la 4. 1, 2 y 4, ahí está, cerebro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la clave. A ver, Frank Kevin dice, ¿cuál es la obra autobiográfica de él? Allá, sobre su vida misma, El pez en el agua. El pez en el agua. Ahí sí, eso no es novela, esa es una autobiografía. O sea, ahí el protagonista es el propio Mario Vargas Llosa con su nombre mismo y con su vida real. ¿Ya? El pez en el agua. ¿No? Listo. Sigamos. Ya. Fragmento de La ciudad de los perros. Dice, no pelearon mucho rato, dijo Cava. Y me di cuenta por qué le dicen jaguar. Es muy ágil, una barbaridad de ágil. No crean que muy fuerte, pero parece gelatina. Al Gambarina se le salían los ojos de pura desesperación. No podía agarrarlo. Y el otro, dale con la cabeza y con los pies, dale y dale, y a él nada, ¿no? Hasta que Gambarina dijo, ya está bien de deporte, me cansé. Pero todos vimos que estaba molido, ¿no? En relación con el fragmento citado de La ciudad de los perros de Vargas Llosa, se puede apreciar que se hace referencia a tres personajes. Según el grado de relevancia, marque la alternativa que señala la presencia del personaje incidental o episódico. Ya, según el relato, ¿quién es el personaje incidental o episódico? ¿A quién mencionan acá? A ver, se habla de Gambarina, se habla de Jaguar, ¿no? Y Cava también interviene en esta narración, ¿no?
Ya. ¿Cuál de ellos es un personaje incidental o episódico? ¿No? O sea, su aparición, su presencia es pues así muy momentánea, aparece con una función y luego ya no vuelve a aparecer, ¿no? A ver, ¿cuál sería personaje incidental? Bueno, de cajón el jaguar no, pues el jaguar es un personaje principal. Recuerda que en Los Cielos Perros hay tres personajes principales: el jaguar, el poeta y el esclavo. ¿Ya? Esos tres son principales. Después vienen los secundarios, el círculo, Gamboa, ¿no? ¿No? Y luego vienen los incidentales como la pies dorados, ¿no? Y también, en este caso, respuesta para este caso, así es, muy bien, el cadete Gambarina, ¿no? Es un cadete de quinto año, fuerte, peleador, pero que no puede con el jaguar. Aparece para demostrar, pues, que el jaguar es hábil en las peleas, a pesar que no es tan fuerte, pero sí es muy hábil, muy ágil, ¿no? Y muy rudo también, muy rudo, ¿no? Listo, clave B, Gambarina. 17. En la novela La ciudad de los perros de Vargas Llosa, el jaguar puede ser catalogado como un personaje dinámico. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se dice que el jaguar es dinámico? En general, eso ya tiene un concepto definido. El personaje dinámico, tú ya sabes que dinámico, claro, claro, C de cerebro, ¿no? Dinámico se dice a todo personaje que durante la novela evoluciona en cuanto a su conducta, ¿no? Claro, el jaguar al principio pues, es el matoncito del colegio, el líder de una pandilla, ¿no? ¿No? El rudo, pero en la parte final de la novela, en la parte final se enseria, ¿no? Se enseria como debe ser, pues chicos, ¿no? Se enseria, ¿no? Ordena su vida, se pone a trabajar, ¿no? Tendrá su familia, ¿no? ¿No? Ha aprendido la lección, ¿no? La vida le ha dado una lección. Así es, pues chicos, uno a veces se enseria cuando recibimos una, una lección de la vida, cuando nos caemos, ¿no? ¿Sí o no? Y hay que levantarse, ¿no? Bien, entonces la respuesta aquí es la C. Evoluciona al final de la novela, ¿no? 18. A ver, leamos el texto. Dice, a medida que avanzaba por 28 de julio, la avenida se poblaba. Después de cruzar los rieles del tranvía Lima-Chorrillos, se halló en medio de una muchedumbre de obreros y sirvientas, mestizos de pelos lacios, zambos que cimbreaban al andar como bailando, indios cobrizos, cholos risueños, pero él sabía que estaba en el distrito de la Victoria, por el olor a la comida y bebidas criollas que impregnaban el aire, un olor casi visible a chicharrones y a pisco, a butifarras y a transpiración, a cerveza y a pies, ¿no? La aglomeración lo obligaba a andar despacio, se asfixiaba. Las luces de la avenida parecían deliberadamente tenues y dispersas para acentuar los perfiles siniestros de los hombres que caminaban metiendo las narices en las ventanas de las casitas idénticas, alineadas a lo largo de las aceras. Ya, a partir del fragmento citado de La ciudad de los perros, es posible afirmar que se trata de un espacio. Ya, ¿cómo es el espacio? Acuérdate que hay espacio cerrado, abierto, urbano, rural, ¿no? Ya, ¿cómo es en este caso el espacio que menciona el texto? Dice que él está caminando por la avenida 28 de Julio, ¿no? Que cruza rieles, que camina donde hay multitudes, ¿no? Calles, avenidas, luces, ¿no? Casas, ¿no? Alineadas a lo largo de las aceras. Ya, a ver, respuesta directa, chicos. ¿Eh? ¿Cómo es el espacio? Lógico, es un espacio urbano porque es la ciudad, es Lima, la Victoria, ¿no? Habla de la Victoria, es Lima, urbano, y abierto porque el personaje se puede desplazar, ¿no? Libremente. No es como estar en una casa que no tienes mucho movimiento, o sea, puedes desplazarte brevemente. En cambio, en la ciudad te desplazas pues de manera más amplia, ¿no? Correcto, es espacio abierto. Muy bien, clave B. 19.
En la novela La ciudad de los perros, el espacio del colegio militar se muestra como símbolo de él, en la medida que, completa, ¿no? El espacio del colegio militar se muestra como símbolo de él, en la medida que, ya, ¿cómo es ese espacio interior del colegio? Dentro del colegio, ¿cómo es el mundo? A ver, me dices la C. Por ahí veo una B también, pero la mayoría dice la C. Sometimiento del individuo. A ver, el colegio militar se muestra como un símbolo de sometimiento del individuo en la medida que se constituye un ambiente represor. Mm, ya. Sí, bueno, sí. A ver, si leemos las opciones también, vamos descartando, ¿no? Símbolo de autoritarismo, prevalece el código de lealtad entre sus integrantes. No, pues no tiene con qué de relación lógica, ¿no? O sea, por el hecho de que haya autoritarismo, no es que haya lealtad entre integrantes, ¿no? No. El colegio militar es símbolo de conflicto interno del personaje, muestra disputas entre cadetes. Ya, conflicto sí hay, pero dice interno del personaje, ¿no? No dice conflicto entre alumnos. Así sería mejor, ¿no? Conflicto entre alumnos porque hay diferentes clases sociales, diferentes razas, diferentes procedencias, ¿no? Pero acá habla del conflicto interno del personaje, o sea, esto es más o menos de lo psicológico, ¿no? Ese es el conflicto interno del personaje. No va por eso, ¿no? Sometimiento individual. Claro, en este colegio los alumnos están sometidos a una férrea disciplina que genera rebeldías, ¿no? O sea, es un ambiente donde ellos se sienten reprimidos, ¿no? No pueden decir lo que sienten, lo que piensan, tienen que obedecer órdenes nada más, ¿no? Es cierto, ¿no? Correcto, esa es la clave. La C. Profe, ¿y la D no puede ser mundo corrupto? No, pues el espacio del militar, símbolo del mundo corrupto, en la medida que todos los cadetes ocultan el asesinato del esclavo, todos los cadetes ocultan el asesinato. No. Bueno, en todo caso, los que quieren que esto no se sepa son las autoridades del colegio, ¿no? El director, el coronel, el mayor, ¿no? Pero no es todos los alumnos, ¿no? No. Se descarta eso. La ABC. Y la última pregunta, con respecto a, a la representación de los espacios dentro de la novela La ciudad y los perros, y desde la perspectiva de los cadetes, la ciudad es. A ver, desde la perspectiva de los cadetes, desde la mirada del cadete o de los cadetes, la ciudad es. Ya, a ver, ya has descartado, ¿no? Las que no son, las que se alejan y quedas con, ver, a ver, la ciudad, desde la mirada de los cadetes. O sea, ¿te acuerdas que la obra nos habla de un espacio interno, que es el colegio militar, y un espacio externo, que es pues, la ciudad de Lima, donde viven los cadetes? Recuerda que cada uno tiene su propia familia, ¿no? Su propio lugar de procedencia, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es la mirada de los cadetes respecto a la ciudad? Eh, ¿Es un lugar de libertad? No.
No tanto así, ¿ah? ¿Por qué? Porque mira, la mayoría de estos cadetes vienen de hogares conflictivos. En sus casas, sus padres se pelean, ¿no? Por ejemplo, en la casa del poeta, el papá es mujeriego, le saca la vuelta a la esposa, ¿no? En el caso del esclavo, su papá es machista, rudo, autoritario, y la mamá es bien sumisa, ¿no? ¿No? O sea, a partir de las historias de estos cadetes, nos enteramos que hay conflicto tanto en el colegio como fuera del colegio, en las casas de esta ciudad de Lima donde viven, ¿no? Los personajes, ¿no? Claro, no te hablan de todos, pero de los que te cuentan su vida personal, en ellos hay mucho conflicto, tanto dentro como fuera del colegio, ¿ya? Por eso que la respuesta es la A, es una prolongación de los conflictos. O sea, estos conflictos no acaban en el colegio, sino se prolongan al espacio en que ellos viven, ¿ya? No es un refugio, tampoco es símbolo de compañerismo, ¿no? Ni de libertad, sino prolongación de conflictos, ¿no? Listo, listo, esa sería la clave correcta. Ya, bien, entonces, para terminar, chicos, ahora sí voy a compartir el enlace del quizzes que he preparado para esta sesión. Ya, a ver, voy a, esperan unos segundos, voy a ubicar el material y se los comparto. ¿Ya?